Seguimos entonces con la tercera y última parte de esta segunda clase de macroeconomía. Vamos a compartir pantalla para continuar, después que vimos las estructuras de mercado, con En este canal para que nos podamos entrevistar y le podamos hacer algunas preguntas y consultas. Mándenle saludos. A veces se mete en el, distintos sonidos o cosas en estas videoconferencias. Decía entonces, siguiendo con las estructuras de los mercados, si el mercado fuera de competencia perfecta, podemos hacer este tipo de análisis, por ejemplo. ¿Qué sucedería? Fíjense, en este gráfico, yo no sé si ustedes lo llegan a ver bien en pantalla, pero igual lo tienen en el apunte. Hay una curva de demanda que es la celeste verdosa. Hay una curva de oferta que en vez de una O tiene una S, pero es la curva de oferta. Cuando ustedes hagan una explicación escrita, cuando redacten un parcial, pueden llamar a las cosas por el nombre que quieran. Al precio en vez de P le pueden llamar Z si quieren. La cuestión es que la explicación que escriban debajo coincida con el gráfico que está arriba. O sea, yo puedo ponerle al precio de mercado Z y abajo escribiré Z es el precio de equilibrio o precio de mercado. Mientras lo identifique con la explicación no hay problema. Bueno, acá tenemos una curva de demanda D, una curva de oferta S, un punto de equilibrio que no tiene nombre, yo le pondría una E ahí. Ese punto de equilibrio me determina un precio de mercado o de equilibrio que acá lo llaman P asterisco, es este, el precio de mercado o de equilibrio. Y en el eje de abscisas, una cantidad de equilibrio o comercializada. Recuerden que esto se llama cantidad de equilibrio, que acá está con la simbología U asterisco. En el caso de alguno de ustedes hay unos ruidos que se suenan muy fuerte, acuérdense de silenciar el micrófono y de activarlo cuando quieran decir algo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en este mercado de competencia perfecta si el precio de mercado no nos gusta y, por ejemplo, el Estado decide imponer un precio de mercado que esté por debajo del precio de equilibrio? Un precio máximo. Cuando se quiere imponer un precio máximo, es un precio que va a estar, acá es PM max, P max. Ese precio va a estar por debajo del precio de mercado. Y por decreto el Estado decide que todos los productores tienen que vender a ese precio máximo, que no pueden vender más al precio natural de equilibrio. Uno podría asimilar esta situación con los precios máximos que se establecieron en el gobierno de Alfonsín con la hiperinflación. No es lo mismo que los precios cuidados. Entonces, lo que uno analiza es, a ese precio máximo, primero, ¿hay un punto de equilibrio? ¿Hay un punto donde coinciden la oferta y la demanda? No. A ese precio máximo, yo veo, me desplazo a partir del precio hasta que me choco con la curva de oferta y veo que la cantidad ofrecida, acá se llama QS, la llamaron, QS, la cantidad ofrecida a ese precio máximo. ¿Se ve? Y a su vez, en esa misma línea, a ese precio máximo, me choco con la curva de demanda y a partir de ahí bajo hasta el eje de abscisas y encuentro este punto que es la cantidad demandada, QD. Entonces no coinciden la cantidad demandada con la cantidad ofrecida, como cuando hay un punto de equilibrio, que sí coinciden. Les pregunto a ustedes, al no coincidir cantidad demandada con cantidad ofrecida, ¿ustedes qué ven? ¿Cuál es mayor, la cantidad demandada o la ofrecida en este caso? La demandada.
O hay exceso de demanda. Muy bien, Omar. Hay un exceso de demanda o un déficit de oferta. Hay un exceso de demanda. Cantidad demandada supera a la cantidad ofrecida. Si hasta ahí entendimos, el razonamiento continúa de la siguiente manera. Al haber un exceso de cantidad demandada con respecto a la ofrecida, el gobierno o el quien sea intenta mantener ese precio, hay una parte de la cantidad demandada que se va a abastecer, el resto no, entonces este exceso de demanda, que lo puedo ver acá abajo o lo puedo ver también acá, este segmento, produciría un desabastecimiento. No alcanza la cantidad ofrecida para cubrir la cantidad demandada. Produciría un desabastecimiento. Y ese desabastecimiento es el que provoca una presión hacia el alza de los precios hasta volver al precio natural de equilibrio. ¿Se entendió? Entonces, la conclusión para los neoclásicos es que de nada sirve que el gobierno imponga un precio máximo, porque cuando el precio máximo está por debajo del precio de equilibrio, se produce este exceso de demanda, déficit de oferta, desabastecimiento y presión para que los precios vuelvan a subir y haya un punto de equilibrio. No servirían los precios máximos. Pero recuerden que todo este modelo matemático, los modelos matemáticos sirven para explicar muchas cosas de la realidad, pero este modelo matemático sirve para explicar la realidad si los mercados son de competencia perfecta. Por lo tanto, esto que estamos estudiando sirve para entender qué ocurriría con esos precios máximos que terminan subiendo si los mercados son de competencia perfecta. Cuando los mercados no son de competencia perfecta y son oligopólicos, como puede ser el caso de los supermercados, entonces no podemos utilizar este razonamiento para decir que los precios máximos no sirven. Podemos utilizar este razonamiento porque esta es una fundamentación válida para un mercado de competencia perfecta. Preguntas. Ahora serviría que el gobierno ponga precios máximos ahora en esta cuarentena, ponele, y que no creo que haya desabastecimiento, porque igual al no contar, digamos, con mucho dinero para comprar, no va tampoco a haber desabastecimiento, pero sí funcionarían los precios máximos. Entonces, muy bien. Yo estoy a favor de la intervención del Estado poniendo precios máximos para determinados productos. Como vos decís, si se impone un precio máximo, el que no lo cumple está infringiendo la ley. Los mercados no son de competencia perfecta. Al haber un oligopolio, uno de los agentes económicos que puede intervenir para tratar de que no especulen y no manipulen el mercado es el Estado. Ahora, desabastecimiento puede haber, pero si hay desabastecimiento, no se produce por esta explicación de los neoclásicos, sino por especulación e infracción de la ley por parte del supermercado. O sea, como pasó quizás con el alcohol en gel, me parece, en este momento, que en muchos lugares no se conseguía, pero tampoco era que, o sea, y se compraba a cualquier precio, porque era necesario por el tema de la pandemia. Ahí está. Ahí está. Muy bien lo que van ustedes acotando. ¿Se dan cuenta? Puede haber, ya te escucho, puede haber desabastecimiento, pero el desabastecimiento no se produce por esta explicación, porque claro, es algo inducido, digamos. No es válida para la competencia perfecta. ¿Me estaban por acotar algo más? Sí, que como dijo usted, que ese modelo es para competencia perfecta. En el caso de oligopolio, no sería la verdadera curva de oferta, porque no conocemos, no tenemos la información que deberíamos obtener, ¿no? Mejor dicho, imposible.
Perfecto. Juan, Esta no sería la curva de oferta de un oligopolio. Así es. Juan, Sí. Sería vertical, ¿no? A ver, la curva de oferta en realidad vamos a ver, te estoy adelantando algo que no te puedo explicar porque es mucho más complejo, pero hay curvas verticales y también hay mercados que no tienen curva de oferta, que es el caso del monopolio. El monopolio decide a qué precio lo va a vender. No, buscalo en la bibliografía que vas a ver que no existe curva de oferta de un oligopolio. Existe solo los que demandamos y nos enfrentamos a ese poderoso monopolista. A ver, Juan. Omar quería preguntar algo y Roberto también. Sí, no, acotar algo a lo que decía recién la chica, no sé quién es, pues no la veo. Miriam, Hay otras herramientas, sí. Hay otras herramientas que no es poner precio máximo, que es la defensa del consumidor, que ahí sí se puede atacar a la ganancia de las grandes empresas para poder que bajen el precio. Porque, por ejemplo, en Francia, a Carrefour, que es francés, le cobraron una multa por ganar más del 7% anual. Eso existe acá y en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, hay herramientas sin llegar al precio máximo, ¿no? Porque si uno le pone precio máximo, ¿qué hacen los monopolios? Esconden la mercadería para que pueda volver a subir el precio. Entonces, hay otras herramientas, ¿no? Que una de ellas es la defensa del consumidor. Correcto, sí, estoy de acuerdo. Y gracias por el ejemplo de Francia, porque, viste, cuando los economistas liberales dicen que el Estado no tiene que intervenir en la economía, sigamos el ejemplo de Europa. Bueno, la mayoría de los países de Europa es un claro ejemplo de cómo el Estado interviene en la economía y defiende que los monopolios no se abusen con los precios. Correcto. Hoy a los liberales se le cayó todo la estantería, porque los mismos liberales están pidiendo que el Estado emita, sí, que ellos decían que emitir generaba inflación, ¿no? Seguro. O el Fondo Monetario que está diciendo que no se pague la deuda. Sí, largo tema ese, pero Roberto quería acotar algo. No, es algo de lo que hablaba él recién Omar, de la intervención, las herramientas que tiene el gobierno para intervenir en la microeconomía, digamos, y que a su vez después va a afectar a la macroeconomía. O sea, las herramientas, bueno, sería uno de estos precios máximos y, como es, protección al consumidor. No sé si tendrá otras herramientas más. Protección al consumidor y al que le interesa, no lo vamos a estudiar en esta materia, pero al que le interesa, busque en internet Ley de Defensa de la Competencia. Se aprobó en la década del 90, se reformó en el gobierno anterior. Es interesante la Ley de Defensa de la Competencia. El Estado tiene un montón de facultades, no para prohibir los monopolios, no podés prohibir los monopolios porque existen, pero para regular. Para prohibir los abusos de parte de esos monopolios. Bueno, sigamos con esto, chicos. Para terminar con este gráfico, en lugar de poner un precio máximo, como era este, que estaba por debajo del precio de equilibrio, lo que podría hacer también el Estado, aunque les suene raro, es imponer un precio mínimo que esté por encima del precio de equilibrio. Suena muy raro, pero eso se hizo alguna vez, por ejemplo, en Estados Unidos, para proteger a alguna industria en la cual el precio de equilibrio era muy bajo y perdían. Entonces, para protegerlos, el Estado podría decir, el precio, miren este gráfico, que no lo tienen en el apunte porque lo agregué ahora en el mío, el precio de equilibrio es 2 pesos. El precio de equilibrio, precio de mercado. Y la cantidad de equilibrio es de 7 unidades. Y el Estado decide que no se puede vender más a 2 pesos, que era el precio del mercado. Se va a vender a un precio mínimo de 2,50 para proteger a esos fabricantes. Entonces, cuando el precio mínimo se ubica por arriba del precio de equilibrio, ocurre esto. Me encuentro con que la cantidad demandada, como el precio es muy alto, es menor, es de 4 unidades. Y la cantidad ofrecida, como el precio es alto y le conviene a los oferentes, es mayor, es de 10 unidades, ¿ven?
Entonces, la cantidad ofrecida supera la cantidad demandada, al revés que antes. Hay un excedente de oferta o un déficit de demanda. Ese excedente de oferta, tanta cantidad ofrecida, presionaría para que los precios bajen y vuelvan al punto de equilibrio. O sea que al final, de acuerdo a la teoría neoclásica, y si los mercados fueran de competencia perfecta, los precios siempre tienden a confluir a ese punto de equilibrio, al precio de mercado y a la cantidad de equilibrio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Si estamos hasta ahí, entonces podemos empezar, ahora que ya analizamos la oferta y la demanda sin que se muevan, y analizamos las estructuras de los mercados, a estudiar el tema de los desplazamientos de las curvas. No se preocupen que por hoy vamos a ver solamente los desplazamientos de la curva de demanda, porque es mucha información junta. Pero con esto, por lo menos, ya tienen bastante para poder volver a leer y volver a analizar, y cuando nos encontremos por videoconferencia dentro de 14 días, poder seguir avanzando. Desplazamientos de las curvas de oferta y demanda es el título. Pero vamos a hablar hoy de la demanda. Dice, las curvas de oferta y demanda son funciones que representan una relación entre precio y cantidad. Pero existen otros factores exógenos, que no son ni el precio del bien ni su cantidad, que pueden determinar un desplazamiento de dichas curvas. Por ejemplo, si aumentara el ingreso del consumidor, dice, o si cambiaran los gustos del consumidor a favor del bien, o si aumentaran los precios de los sustitutivos, ahora vamos a ver, a recordar eso. Se podrá producir un aumento de toda la curva de demanda que implica un desplazamiento hacia arriba y hacia la derecha de esa curva. Esto significa que al mismo precio anterior el consumidor estaría dispuesto a demandar mayor cantidad. Entonces, acá tenemos un gráfico donde vemos, miren este gráfico, que lo tienen ustedes en el apunte. Hay una curva de demanda colorada que se llama demanda 1, y hay una curva de oferta azul que se llama S, es la curva de oferta. Yo le pondría una O, curva de oferta. Entre la curva de demanda 1 y la curva de oferta, hay un punto de equilibrio que está acá. Faltaría ponerle una letra E ahí, pero se los estoy señalando. Ese es el punto de equilibrio entre la curva de demanda original, llamada demanda 1, y la única curva de oferta que hay acá. Y ese punto de equilibrio me determina un precio de mercado, que acá lo llama P1, precio de mercado o precio de equilibrio P1, y una cantidad de equilibrio o cantidad comercializada, que acá está con el símbolo Q1. Q1, chicos, después no me pongan en el parcial que es la cantidad demandada, es la cantidad comercializada. Deja de ser demandada cuando coincide la cantidad demandada con la ofrecida en el punto de equilibrio, y entonces se llama cantidad de equilibrio o cantidad comercializada, ¿sí? Porque yo después leo mucho en los parciales que este Q1 es cantidad demandada. No, este Q1, como tengo un punto de equilibrio, es un punto en el que coinciden la cantidad demandada y ofrecida. Entonces, cuando coinciden cantidad demandada y ofrecida, la dejo de llamar cantidad demandada y se llama cantidad de equilibrio o cantidad comercializada. Disculpen la repetición, pero para dejar claro eso. Bueno, resulta que puede haber un aumento en el ingreso del consumidor al tener más ingreso real. O puede haber un cambio en la moda de ese bien a favor del bien, todo el mundo lo quiere demandar.
entonces la demanda, toda la curva de demanda se desplaza hacia arriba y hacia la derecha. Al desplazarse hacia arriba y hacia la derecha, la curva de demanda 1 ya hagan de cuenta que no existe. Tengo un nuevo punto de equilibrio entre la curva de oferta y la nueva curva de demanda D2. Ese nuevo punto de equilibrio está acá. Habría que llamarlo E2. Acá tengo el nuevo punto de equilibrio. Pero ese punto de equilibrio me hizo cambiar todo lo anterior. Porque resulta que ahora, a partir de este nuevo punto de equilibrio, tengo un nuevo precio de equilibrio P2, o precio de mercado P2, y una nueva cantidad comercializada Q2. El desplazamiento de la demanda hizo modificar hacia arriba al precio de mercado y también hizo modificar hacia la derecha, o sea, hizo aumentar a la cantidad comercializada. ¿Se ve eso en el gráfico? Entonces, nosotros para estudiar este tema de los desplazamientos de las curvas de oferta y de demanda, vamos a separar en 4 casos. ¿Qué pasa cuando lo que se desplaza es la demanda hacia arriba, o sea, cuando aumenta la demanda? Ese es el caso que vamos a profundizar ahora. El segundo caso, que no sé si lo vamos a ver hoy, es cuando la demanda disminuye. El tercer caso, que seguro lo vamos a ver la próxima clase, es cuando se desplace la oferta, cuando aumente la oferta. Y el cuarto caso, también la clase que viene, va a ser cuando disminuya la oferta. O sea, aumento de la demanda, disminución de la demanda, aumento de la oferta y disminución de la oferta. Tenemos que analizar despacito los 4 casos. Empecemos por el caso número 1 que estábamos hablando recién. Aumento de la oferta. O sea, desplazamiento hacia arriba y hacia la derecha de la curva de oferta. Perdón, la curva de demanda. Borren eso que dije recién de oferta. Desplazamiento hacia arriba y hacia la derecha de la curva de demanda. Bueno, vamos a ver cuáles son las posibles causas de ese aumento. Esto también lo vieron el año pasado. ¿Cuáles son las posibles causas de ese aumento o desplazamiento hacia la derecha de la demanda? Y luego, ¿cuáles son las consecuencias? No confundamos causas con consecuencias. Las causas serían los factores exógenos al precio que me determinan este aumento en la demanda. Uno, ya lo dijimos varias veces, es el aumento en los ingresos del consumidor. Un aumento en los ingresos del consumidor seguramente me va a producir esto, el aumento en la demanda. ¿Ven que ahora digo en la demanda y no en la cantidad demandada? Porque ahora estamos hablando del desplazamiento de toda la curva de demanda. Otro caso fácil de entender, otra causa fácil de entender, es que puede aumentar toda la demanda por un cambio en la moda o en los gustos del consumidor a favor de ese producto. Porque también podría haber un cambio en los gustos en contra de ese producto. Un cambio a favor de ese producto me genera un aumento de la demanda. Y estos dos, ustedes los vieron el año pasado, pero a veces uno se confunde con el razonamiento. ¿Alguien me puede dar una definición de qué es un bien sustitutivo y qué es un bien complementario? Un complementario es un bien que utiliza la empresa para producir ese producto. No, desde el punto de vista de la demanda, no desde el punto de vista de la empresa. ¿Qué son sustitutivos y qué son complementarios? Desde el punto de vista de la demanda lo estamos viendo en este momento. ¿No recuerdan? Es un producto de inferior calidad. Tampoco, ahí estás confundiendo con bienes normales e inferiores.
No importa, si no se acuerdan, se los recuerdo yo. Van a ver que se van a acordar. Dos bienes Pues son es un bien. sustitutivos. No, digo que es el bien sustitutivo, tenía apagado el micrófono, no me di cuenta. El bien sustitutivo es aquel que puede reemplazar el bien del que estamos estudiando la curva. Exacto. Es un bien que de otra marca o algo que reemplaza por gusto, y el complementario es el que se utiliza a lo mejor o que se compra junto con, o que se utiliza, sí, el que se compra junto, por ejemplo, el café con leche y la media luna, qué sé yo, por decirte algo. Claro, el pan y el pan. Un ejemplo que dábamos en clase era la coca y el fernet. Eso. Bien, entonces, te voy a agregar una sola palabrita, está perfecto lo que dijo Sergio. Son sustitutivos cuando ambos satisfacen la misma necesidad. Ahí está. No existen los sustitutivos perfectos. Como vos dijiste, cambiás de marca o hasta cambiás de producto, qué sé yo. De pronto las facturas y las galletitas, que son dos bienes distintos, pueden ser sustitutivos si vos te conformás, en caso de que no haya facturas, con comer galletitas. Para otra persona quizá no sean sustitutivos. Es algo subjetivo. Pero dos bienes son sustitutivos cuando satisfacen la misma necesidad. Y son complementarios, como dijo Sergio, cuando los compro juntos, porque los dos son necesarios para satisfacer esa necesidad. La radio a pilas y las pilas no me sirven por separado, necesito de los dos. El auto, la nafta. Si no le cargo nafta no va a funcionar, salvo que lo convierta a gas, pero igual necesitas, creo, de la nafta, ¿no? Entonces, a ver, no nos perdamos de vista de en qué concepto estamos. Estamos viendo cuáles son las causas que pueden provocar un aumento en la demanda. Entonces dice acá que un aumento en la demanda del bien que está en la curva, como muy bien dijo Sergio, siempre es importante tener claro cuál es el bien que estamos analizando en nuestra curva. Supongamos que el bien que estamos analizando, su demanda en la curva, es la carne de pollo, para hablar de sustitutivo entre la carne de pollo y la carne de vaca. El bien cuyo análisis estamos haciendo en esta curva, supongamos que es la carne de pollo, y entonces un sustitutivo, que en realidad a la mayoría de los argentinos nos gusta más que el pollo, es la carne de vaca. Pero supongamos que el precio de la carne de vaca aumenta fuertemente. Entonces estamos en esto. Se produce un aumento en el precio de un bien sustitutivo. Un bien sustitutivo a aquel que yo estoy analizando en la curva. Entonces, ante el aumento del precio de ese bien sustitutivo, carne de vaca, la mayoría de la gente deja de consumir parte carne de vaca y lo sustituye por la carne de pollo. Ese aumento en el precio de la carne de vaca me generó un aumento hacia arriba de la demanda de carne de pollo. ¿Se entiende? Es fácil, pero uno puede complicarse. Vuelvo entonces para resumir. El aumento en el precio de un bien sustitutivo con respecto al que estoy analizando en mi modelo, puede provocar un aumento en la demanda del bien que estoy analizando. Porque va a disminuir la cantidad demandada de ese sustitutivo y va a aumentar la demanda del bien que estoy analizando. Por último, digo por último por este apunte, porque puede haber otras causas de aumento de la demanda. Por ejemplo, el aumento en el número de la población de esa zona. Y por un aumento poblacional, aumentar la demanda de determinados productos. Pero el último que puse acá es disminución en el precio del bien complementario. Quizá una fuerte disminución en el precio de la nafta, tendría que ser muy fuerte, pueda alentar a un aumento en la demanda de autos nafteros. O sea, en la disminución del precio del complementario, que yo lo necesito junto con el que estoy analizando,
podría provocar un aumento en la demanda del bien que estoy analizando. Entonces, si no hay ninguna duda en las causas, estas son algunas de las posibles causas de un aumento en la demanda. Terminemos nuestro análisis con las consecuencias que produjo ese desplazamiento en la demanda. Siempre en los desplazamientos tenemos que separar causas de consecuencias. Y las consecuencias las vemos en el gráfico. Al desplazarse la demanda de D1 a D2, tenemos un nuevo punto de equilibrio que produjo dos consecuencias. ¿Qué pasó con el precio de mercado? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. ¿Y qué pasó con la cantidad comercializada? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. El precio de mercado en este gráfico aumentó de P1 a P2. Y la cantidad comercializada en este gráfico aumentó de Q1 a Q2. Acá yo lo resumí de esta manera. Las consecuencias de un desplazamiento o aumento de la demanda de un bien son un aumento en el precio de mercado o precio de equilibrio y un aumento también en la cantidad comercializada o cantidad de equilibrio. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Sí. ¿Y cuando era disminución de la demanda? Va a ser al revés. Lo tienen a continuación en el gráfico, en el apunte, pero como quedan solo 4 minutos, vamos a retomar con ese caso 2, disminución de la demanda, en la próxima clase. Estaría bueno que hagan una lectura un par de días antes de la próxima clase, que es dentro de 14 días, así lo retomamos, ¿sí? Yo voy a dejar de grabar, pero me quedo con ustedes los 2 minutos que nos sobraron. Damos Juan, ¿por entonces... qué 14 días? ¿Cómo, Omar? ¿Por qué 14 días? Porque el próximo viernes es feriado. Esperá que ahora seguimos charlando fuera de la grabación, ¿sí? Damos por finalizada entonces así la segunda clase de microeconomía.